C7 Letras. Muchas gracias por continuar con nosotros y tenemos en esta ocasión el libro Las Islas Filipinas y el Español, que el doctor Silviano me ha pedido que diga que no es un libro, sino su última conferencia dictada en Barra de Navidad con motivo del 450 aniversario de ese famoso viaje a las Filipinas, pero sobre todo, doctor, el retorno, el tornaviaje. El tornaviaje. Y si usted está interesado en participar por alguna de estos documentos, comuníquese con nosotros al 3030-5307. Doctor Silviano, tenemos un par de llamadas. Héctor Ortiz participa en la rifa del libro y saluda a todo el staff, así como Jorge Müller participa para el libro y nos felicita y dice que el programa es muy bueno y sugiere no cambiar la programación. Yo también se lo sugiero. Doctor, ¿cómo fue su experiencia de niño para iniciarse en el mundo de la lectura? Porque tuve un buen ambiente familiar. Primero, en mi familia no hubo restricciones de no lee esto o no leas esto. Yo tuve la libertad de leer lo que había a mi disposición. No de leer, porque empecé a agarrar libros cuando no sabía leer. Mi primera experiencia con los libros fue un diccionario médico ilustrado. Ahora entendemos. Entonces veía pinzas, veía operaciones ilustradas, veía fetos sin útero, y eso me atraía a ver, no agarrar los libros por las letras, sino por las figuras, las imágenes, las ilustraciones. Tomé otro libro de Santana a la Reforma, los episodios nacionales de Victoriano Salado Álvarez, que había en la biblioteca de mi papá, una biblioteca muy chiquita, pero me gustaba ese libro porque era una hoja de texto y una gran ilustración. Ajá. Otro de los libros que vi, no que leí en mi primera infancia, fue El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, también por esa razón. Es decir, era un gran libro, tamaño oficio, con texto, y una hoja con un grabado a colores. Entonces yo veía los grabados y me interesaba leer para saber de qué se trataba aquella ilustración tan bella. También Doloras y Humoradas fue otro libro que había en la biblioteca paterna. La biblioteca paterna. De poesía ilustrada también. Eso nos lleva a que la ilustración, lo agradable, lo bello, sea un imán para la lectura inicial. Y si no, que le preguntan a los franceses con la ilustración. Sí. De hecho, todavía me acuerdo de esos libros. Sí. Y esos libros signaron mi vocación, como te has dado cuenta. Sí. Mi gusto por la historia, Sí. mi gusto por la medicina, Sí. y mi gusto por la literatura, Sí, la novela. Porque eso fue lo primero que vi, no que leí. Después, en el entorno escolar, era también en esa época favorable. No sé cómo ahora sea la educación primaria. En mi época nos leíamos fábulas, fábulas de Samaniego, de La Fontaine, y teníamos que aprendernos una fábula de un día para otro. Era la tarea de gramática o de lectura para el día de mañana. Ajá. Entonces nos aprendíamos una pequeña fábula y teníamos que recitarla al día siguiente para demostrar que la habíamos estudiado. Es decir, ese entorno también te hace que te guste. Y que también de alguna forma escuches o aprendas a apreciar la musicalidad de las palabras. Porque pues en esta fábula, que son unos pequeños versos, por ejemplo, pienso en Rosas Moreno, que por cierto el lunes pasado hablamos de él con la maestra Sara Velasco, te ayuda también a ver que hay palabras que aunque son de uso cotidiano, acomodadas de cierta forma suenan diferente. ¿Qué otra experiencia tuvo, doctor? La otra experiencia de que era la Segunda Guerra Mundial. Y entonces había una revista de propaganda norteamericana que se llamaba Vanguardia, muy ilustrada. Era una versión con un formato semejante al de Life. Una ilustración muy brillante, mucha ilustración y muy poquito texto. Es decir, eso también me despertó el gusto por qué sucedía, las noticias. Era el desarrollo de la guerra en gráficas. Esa revista también fue muy importante para mí.
¿Y desde ahí se hizo pacifista o...? No, era una reseña de los sucesos de la guerra, que había pasado, era noticiosa de las batallas, de los generales, de qué sucedía, qué sucedió. Y también algo que me señaló favorablemente. Sí. Mi abuela, es decir, vivíamos en un medio muy reducido de noticias, un rancho con 100 vías de comunicación, y entonces mi abuela recibía o compraba la alarma. Violóla, matóla y enterróla. La revista. La revista. Pero esa revista me enseñó a leer. ¿Cómo? Pues sí, buscando de qué se trataba. Y esas revistas, junto con todo lo del esnable que traen y el amarillismo, sí, traían en esa época noticias culturales de la historia. Qué sé yo, la historia de la prostitución, la historia de los aquelarres de Nerón, cualquier cosa de esas, pero que te introducían en la historia. Lo cual me lleva a mí a la convicción muy personal de que lee cualquier cosa que te guste. Lo más importante es que leas. Ahora, doctor, eso fue en su etapa escolar, infantil. Infantil. Pero va a llegar el momento en que usted tiene que pasar por un cernidor de alguna forma. No, todavía no. Fíjate que otra cosa que nos lleva a leer cualquier cosa que te guste, también es que esa cosa que te guste sea agradable. Ajá. En mi época infantil tuve la dicha de que las tablillas de chocolate venían envueltos en sinopsis del Quijote o de obras clásicas. ¿Cómo? Sí, las tablillas de chocolate se envolvían, tenían una envoltura, sí, no de celofán, sino de un cuadernillo, de un cuento. Ah, caray. Un cuento clásico, sinóptico, sí, claro, el Quijote. Las 800 páginas del Quijote en media cuartilla. En cuatro paginitas. Sí. Eso también, es decir, que tu introducción a la lectura sea agradable, envuelta en un chocolate. Claro. Cuentos de ediciones también, que había especiales ediciones para niños. La editorial Sopena Argentina hacía cuentos en un apaisado italiano. Cuentitos chiquitos de obras clásicas también en 10 paginitas. Ajá. Y una revista argentina especial para niños, muy bien ilustrada, a colores, que se llamaba Biliken. Entonces fui un hombre afortunado cuando niño por tener a mi mano, a mi alcance, esos medios agradables de introducirte a la lectura, junto con un chocolate. Entonces ahí podríamos decir que usted ya leía por placer y no por obligación. Así es. Y simplemente, pues comprabas el chocolate para comer del chocolate y tu premio era un cuento. Muy bien, doctor. Y con el paso del tiempo, ¿cómo empezó usted a darse cuenta de qué obras tenía que leer y qué obras definitivamente ya había pasado, ya no tenía por qué regresar a ellas? Esto te das cuenta tú, los niños se dan cuenta de todo, no son ingenuos. Recuerdo que uno de mis hijos en una ocasión compró un libro de cuentos de pericos, de cuentos verdes, y me lo encontré después un día señalados algunos y decía, este cuento no debo leerlo. ¿Fue su propio censor? Sí, exactamente. Es decir, los niños se dan cuenta, pero jamás le prohibimos que él se daba cuenta qué debía y qué no debía leer. Así vas seleccionando tu gusto y tu ética. De adolescente ya había a disposición de todos, al menos lo que yo escogí fue aventuras. Arsenio Lupin, no? Sherlock Holmes y las obras de Salgari, El Corsario Negro, Sandokan, La Hijo del Corsario, sí, El Corsario Rojo, todas esas 50 novelas que tiene de aventuras de Malasia. Emilio Salgari son las obras de adolescencia. Julio Verne, naturalmente, leyó. Naturalmente, Julio Verne es otro de los de esa época, ya cuando ya estás un poco más maduro, al menos cuando yo estaba. No sé ahora qué novelas serán, pero ese fue un camino que la vida me fue llevando, y después
pues ya de adolescente tienes la picaresca. La vagancia. Pues sí, la vagancia, si no propia, al menos ajena, buscando Sí. al buscón de don Pablos de Quevedo, Sí, claro. el Azarillo de Tormes. Es decir, y esa es una introducción a los clásicos. Es una forma muy divertida para Una acercarse. forma de, sí, un gran error de muchas escuelas y de muchos adultos es obligar a leer un clásico. Es un pecado mortal. Es decir, léete a fuerzas el Quijote, por más bueno que sea el Quijote, si es por obligación, no entra. No, pero Tiene decía- que ser un gusto, y la única manera mía que pienso de eso es de que se debe entrar a la literatura clásica a través de la picaresca española, básicamente. Decía Borges que la lectura no puede ser obligada porque la felicidad no puede ser impuesta. Así es. La felicidad tiene No es que por ser... decreto. No es por decreto, exactamente. Pero lo que lamentablemente sí es un decreto, doctor, es que tenemos que ir a una pausa. Pero antes de ello, le recuerdo que está con nosotros el doctor Silviano Hernández González y que nos trae este libro sobre las Islas Filipinas y el español. Una edición muy especial por el 450 aniversario del famoso tornaviaje. ¿Qué es correcto, doctor, si precisamos que es la gran conquista de la Nueva España, Pues la Nueva Galicia? Fue el equivalente de ese siglo, del 1500, para la Tierra como tan impactante como el viaje a la Luna. Pues ahí lo tienen, y usted tiene que irse a la luna, a menos que sea por Julio Verne en nuestros teléfonos, 3030-5307. Vamos a una pausa y regresamos. C7 Letras.